Queremos ser una iglesia que sirve, que sale de casa, que sale de sus templos, que sale de sus sacristías, para acompañar la vida, sostener la esperanza, ser signo de unidad, para tender puentes, romper muros, sembrar reconciliación. Vamos a tener entonces en esta noche a una invitada muy especial. Vamos a estar aquí escuchando un poco cómo fue la historia de conversión de Cristina Danell. Cristina es consagrada de Reino Christi y tiene una historia bastante interesante. O sea, de verdad que sí. Ahora sí que saquen sus botanitas y sus palomitas porque va a ser necesario. Y bueno, misionera de corazón de toda la vida, llevado juventud y familia misionera por muchísimos años. Entonces, nada, va a ser un gusto que estés aquí con nosotros. Y nada, de verdad que aprovechen y disfruten muchísimo de esta live porque de verdad les va a encantar. Bueno, entonces vamos allá para poder empezar. Ay, pues nada. Gracias. Bueno, primero preséntate un poco, o sea, di cuántos años de consagrada tienes, qué haces y un poco para que te conozcan y luego ahí ya Claro nos que cuentas sí. un poco de ti. Claro que sí, Vero. Pues la verdad es un gusto poder estar aquí. Soy consagrada, obviamente, como ya decía Vero. Yo me consagré ya grande porque tuve una historia fuerte de conversión. Me consagré a los 33 años, ya con bastante kilometraje y un buen recorrido. Y actualmente tengo 52 años. Estuve 25 años colaborando en Juventud y Familia Misionera en México. Y después, pues el Señor me cambió los planes y me fui al Consejo General de las Consagradas en Roma por 6 años. Pues Está sí, bien. Vero, esa soy Ya. yo. Entonces, Y cuéntanos, ¿cómo empezó eso? O sea, ¿cómo fue tu experiencia de conocer a Dios? O sea, ¿tú tenías fe, no tenías fe, estabas en búsqueda? En fin, un poco de tu vida. ¿Cómo ha sido este camino? pues mira, Vero, la verdad es que mi historia es una historia, y por eso yo te decía, ¿no? Que es eh, como una constatación de la infinita y eterna misericordia del Señor, ¿no? Cuando cuento mi historia, que sí es verdad que es un poco impresionante cuando uno la escucha por primera vez, siempre me gusta como poner el foco ahí, ¿no? En el amor y en la misericordia del Señor. Él es el buen pastor, ¿no? Él que nos conoce a cada uno por nuestro nombre, que no le es indiferente que cada uno estemos dentro o fuera del redil, ¿no? Y que es capaz de lo que sea por llevar a sus ovejas a su corazón, ¿no? Entonces, yo sí nací en una familia católica, fui a un colegio católico de religiosas, de monjitas, tuve una infancia y una adolescencia bastante difícil. Yo creo que como la mayor parte de la gente, pues afrontas muchos problemas familiares. Mi mamá, desde en paz descanse ya, ella murió ya hace pues casi 20 años. Ella desde muy joven tuvo cáncer, luego tuvo una embolia que la dejó como vegetal varios años. Gracias a Dios salió adelante, pero luego volvió a tener cáncer. Y eso detonó en mi familia pues muchos problemas, ¿no? Desde muy chiquita, yo soy la mayor de mi casa, pues yo tuve que afrontar como una vida pues sin tu mamá. Mi papá siempre estaba cuidando a mi mamá y
y siempre estaba detrás de mi cabeza y en mi corazón la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tantas dificultades? Mi mamá era una mujer muy religiosa, muy creyente, muy buena, sinceramente, una mujer de Dios. Y yo no entendía cómo Dios podía permitir pues tanto sufrimiento, porque fueron pues años muy difíciles. Y esa pregunta sobre la cruz, sobre el sentido del sufrimiento, estaba siempre en mi corazón, ¿no? Y en mi cabeza. Y nada, crecí yo creo que como nos pasa a todos, ¿no? Con una idea de Dios, Vero, lejana, un Dios lejano, un Dios que te parece un personaje que está allá en el cielo, ¿no? Que sí, que te enseñan todo el catecismo, que la religión, pero Dios en el fondo no era para mí alguien real, ¿no? Era una idea muy lejano a quien yo no entendía, ¿no? Entonces, así crecí y después yo cuando fui a la universidad, yo estudié ingeniería química, sí, soy ingeniero químico. Cuando estudié, pues ahí te abres a otro mundo, ¿no? Y ya tienes otra edad y poco a poco me pasó lo que yo creo que a muchísimos jóvenes, y digo, yo ya hoy tengo otra edad, ¿no? Pero yo creo que les pasa a todos los jóvenes o a muchos jóvenes, pues poco a poco el mundo me fue comiendo, ¿no? Me fui alejando de Dios, empecé como a permitir en mi vida muchas cosas pues que antes de alguna manera no entraban en mis esquemas, o sea, muchos excesos en las parrandas, en todo eso, que ya lo dejo ahí, ¿no? Pero sí, como muchos excesos en el reventón. Yo tenía un novio con el que fuimos novios 7 años y pico, ¿no? Incluso nos comprometimos para casarnos y todo. Entonces mi vida en la universidad iba mucho por los amigos, el reventón, el novio, pues sí, los estudios y poco a poco me fui alejando de Dios, de la iglesia, como que ya que flojera ir a misa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿sigo? Sí, ¿Sí sí, sigo? sí, sí. ¿Vale? Bueno, No paras. entonces como a la mitad de la carrera, otra vez como que hubo bastantes problemas familiares y, y como dice San Agustín, ¿no? Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, ¿no? Como seres humanos de pronto buscamos la felicidad en mil y un cosas, ¿no? Siempre me ha encantado el tenis, entonces jugaba un montón de tenis, el dominó, todas las cosas que me gustaban, ¿no? El reventón, porque la verdad sí he de decir que era de carrera muy larga y hacía muchas Y siempre fuiste locuras. muy intensa, siempre, ¿no? O sea, la Siempre, intensidad es algo como siempre. característico tuyo. Sí, me cuesta mucho el equilibrio en las cosas, ¿no? Entonces, sí me excedí en muchas cosas y fui permitiendo en mi vida, ¿no? Yo creo que eso le pasa a todos los jóvenes también, ¿no? Fui permitiendo en mi vida pues muchas cosas que ya eran contrarias a mis principios, a la fe. Pues empecé a tener muchos compañeros que, por ejemplo, pues lo común era pues drogarse y pues para mí eso era normal, ¿no? Gracias a Dios yo en eso nunca caí porque era muy deportista, pero eso fue lo que me Oh, salvó en su fíjate. momento, pero no porque tenía miedo y decía, como a mí me gustaban todas las cosas que fueran sinónimo de fiesta y pasarla bien, dije, no, una de estas me gusta y ya no voy a poder seguir jugando tenis, ¿no? Fíjate. Ajá. Eso fue, fíjate, lo que me salvó, ¿no? Pero pues para mí era normal y pues sí, ¿te quieres drogar? Pues sí, drógate y quieres ponerte hasta las chanclas y acabar mal, pues también, ¿no? O sea,
y muchas cosas que no entro en detalles, pero los que nos escuchan se podrán imaginar, ¿no? Entonces, así, como a la mitad de la carrera, empezaron bastantes problemas familiares de nuevo, y como te decía, lo que dice San Agustín, o sea, por más que estás buscando, por más que pues tienes tus amigos, tienes el novio, tal, yo por dentro estaba vacía, ¿no? Yo no era una persona ni remotamente feliz. Todas esas fiestas, todas esas noches largas y todo, pues sí, pero al día siguiente más vacía que el día anterior, ¿no? Y entonces como que empecé una búsqueda, ¿no? Una búsqueda que empezó de alguna manera no tan consciente, pero yo estaba dando clases en un colegio porque me comprometí a ayudar a una amiga para suplirla en clases de física, química y matemáticas. Era de esas profesoras que nadie, de esas profesoras que nadie quiere. No. Además yo tenía como 20 años y mis alumnos 17 y 18, ¿no? Era, Claro. daba clases en preparatoria, ¿no? Entonces, cuando estaba más o menos en esa época, conocí a una señora que constantemente me invitaba a clases de yoga, ¿no? Para relajarme. Hoy oímos el tema yoga y es algo muy común, pero en aquel entonces no era tan común. Yo ni sabía, la verdad, lo que era ir a clases de yoga, pero me insistió muchas veces, me decía, te vas a relajar, te va a hacer bien. Me veía cansada, me veía con muchos problemas, aunque yo no compartía nada con nadie. La verdad es que no lo compartía, llevaba la música por dentro, pero pues yo creo que se me notaba. Entonces, bueno, el caso es que un día me animé, porque ya me daba pena, ya no tenía más pretextos, y empecé fui a una clase de yoga, ¿no? ¿Y cuál fue la sorpresa, Vero? Que me encantó, me encantó. Qué raro. Me encantó, ¿no? Porque me relajé muchísimo, porque entonces yo concluí y dije, lo que yo todos estos años me he olvidado de mi parte espiritual. Y hay una parte espiritual en mí, o sea, yo ya no iba a misa, yo ya me daba igual, ¿no? Entonces empecé poco a poco a involucrarme en clases de yoga, ahí conocí a otras personas y esas personas me invitaban a clases de Reiki y otras personas me invitaban a sesiones, a regresiones de las vidas pasadas. Y como tú bien dices, yo soy muy intensa. Entonces, lo que para mí empezó como algo accidental, ¿no? Que fue ir un día a una clase de yoga, se convirtió en todo un estilo de vida. Entonces, yo sinceramente pues me convertí en muy poco tiempo en alguien muy, muy New Age, ¿no? Entonces yo de pronto empecé a creer en la energía, en la reencarnación, en un Dios cósmico, y había una búsqueda sincera en mi corazón de buscar a Dios. Yo decía, a ver, he probado todo, novios, parrandas, todo lo que tú quieras, el reventón máximo. Tenía o sea, me iba bien en la universidad, el tenis, mil y un cosas, ¿no? Aparentemente tenía muchas cosas y yo decía, estoy vacía, lo que me falta es desarrollar pues el alma, la parte espiritual, porque sé que existe, ¿no? Entonces, entonces yo me empecé un poco a meter a estudiar mucho de religiones, me cuestioné mucho pues, las diferentes religiones, pero es curioso, nunca volví a abrirle la puerta a la iglesia. O sea, yo decía, bueno, pues yo tengo 20 y tantos años en los que he sido católica y sinceramente ha sido un fracaso. No me aportó nada. No me aportó nada. Me parecía como retrógrada la iglesia, como para gente antigua, como una mezcla de invención humana. Fíjate la soberbia, pero bueno, pues eso es lo que yo creía, ¿no? Entonces empecé con una búsqueda muy, muy intensa de Dios, varios años,
y con dolor, lo digo hoy, ¿no? Porque me convertí en enemiga acérrima de la iglesia. O sea, no solo me alejé de la iglesia, sino que empecé a tratar, a hacer, no sé, no es el término correcto, ¿no? Pero hacer labor, ¿no? En contra de la iglesia, ¿no? Contra, o sea, contra. Yo decía, la iglesia, pues perdón, pero es un fracaso, o sea, y pobres de los que creen en eso y lo siguen, pero ahí no está Dios, ahí no está la felicidad, son una bola de normas, que todo es pecado, que todo está mal. Y nada, empecé a buscar a Dios por ese camino, varios años, ¿no? Muy, muy intenso el New Age, súper intenso. Empecé a creer en una cantidad de cosas que no te puedes imaginar. Me fui con los chamanes, me fui a la sierra, era toda una hippie, con mis cuarzos, todo, ¿no? Y yo sabía, porque formación católica tenía de toda la vida, ¿no? Que la iglesia estaba en contra del New Age, ¿no? Y yo pregunté varias veces, pues, ¿por qué están en contra? Y entre más argumentos me daban, Peor. menos me convencía, ¿no? El caso es que así estoy varios años, muy, muy alejada de la iglesia, muy, muy alejada. En esto decido comprometerme con el que era mi novio. Planeamos la boda y todo. Yo ya había terminado ahí la universidad, estaba trabajando en una compañía donde yo sinceramente era feliz, me encantaba lo que hacía. Y mi sueño dorado, así, mi máximo sueño era irme a estudiar, irme a trabajar a Estados Unidos y poder hacer ahí una maestría y tal. Yo hacía 4 horas todos los días de meditación trascendental, distribuidas en el día, 4 horas. Y creía ya en todo menos en lo que la iglesia decía. Consideré irme a la India, consideré irme de gurú, o sea, cada vez... Con los monjes budistas, tal vez. Sí, todo, pero la iglesia no. El que era mi novio en aquel entonces, él para nada compartía esto, ¿no? Pero me respetaba. Pero cada vez éramos más distintos, ¿no? Porque él era todo mundo, fiestas, locuras, y yo, pues, cada vez más en el Om, aquí, ¿no? Y los mantras, y la meditación, y el cosmos, y Dios, y la armonía. Y el caso es que estando un tiempo así, un día ya muy cerca, ¿no? de casarnos, que además yo me iba a casar por la iglesia, pues porque era lo Pues, políticamente la tradición correcto que había Ajá. que hacer, y yo no le quería dar ningún disgusto a mi mamá, ¿no? Ajá, Pero claro. en el fondo yo decía, si no funciona, chao, me divorcio, me separo, ¿no? Así me iba a casar, con esa mentalidad. El caso es que termino un día de hacer una meditación trascendental, y yo siento, pero no te sé explicar cómo, pero con una claridad muy grande, que Dios me dice, no te cases. Ese Dios que yo me había fabricado, que yo creía en él, que ya para mí era muy importante, porque mi búsqueda era realmente sincera, ¿no? Mi búsqueda era, yo le pedía a Dios, Dios, que era muy distinto al Dios en el que yo creo hoy, ¿no? Pero yo no me quiero alejar de ti. Yo sentía que cada vez estaba mejor, cada vez estaba más en paz conmigo misma, que estaba dejando un montón de cosas que no me ayudaban, vivía una vida mucho más equilibrada, sana, etcétera, ¿sí? Exacto, Claro. Yoga, ejercicio, Salud. todo, ¿no? Entonces dejé un poco los reventones a un lado y tal. Y entonces cuando yo siento que Dios me dice, no te cases, o sea, como una inspiración, ¿no? Interior muy Porque como fuerte. supiste reconocer su voz en medio de todo eso, pero
Inconfundible, ¿no? Inconfundible, y yo estoy segura que fue el Señor, pero segura, porque así es Él se vale de todo, ¿no? O sea, y pues dicho y hecho, o sea, yo cancelé mi boda, corté con el que era mi novio, Oh, y esa fue la razón, yo sentía que Dios me hacía ver que ese no era mi camino, ¿no? Entonces, fue como, pues fue fuerte, claro. ¿no? Y Fue el novio fuerte. también, como, ¿y por qué? ¿Y qué Sí, pasó? sí, Y ni tú claro, sabiendo muy bien por qué, ¿no? Solamente era una exacto, intuición muy fuerte en ti. exacto, Claro. una intuición muy fuerte, pero él estaba acostumbrado un poco a mis locuras ya de Ah, este bueno, tipo. claro. Pero claro, una cosa es un día decir cualquier cosita y otra es pues algo así de esa trascendencia. Pero bueno, el caso es que yo terminé con él, no nos casamos y hoy de verdad, repito, estoy segura que era el Señor, porque, o sea, la meditación trascendental obviamente no es oración, pero el Señor habla en el silencio, el Señor habla a quien lo busca, el Así Señor es, se manifiesta, así es. el Señor se hace presente, está más presente de lo que nos imaginamos. El problema es que no lo escuchamos, ¿no? Así es. Y no tenemos a veces los oídos interiores ni las ganas de escucharlo, pero mi búsqueda era sincera, ¿no? Eh, entonces, bueno, para no hacerte el cuento largo, yo estaba trabajando, a los pocos meses de terminar con mi novio, me ofrecen en este trabajo irme a Estados Unidos a trabajar. Y pues yo dije sí, o sea, este ha sido mi sueño de toda la vida. Pero en eso, mi mamá, que en paz descanse, estaba muy preocupada por mí, porque aunque yo le decía, no le decía la verdad, porque Lo iba a ser intuye mucho todo de... las mamás. Las mamás lo saben todo y se dan cuenta de todo, uno cree que no se dan cuenta de Claro, nada, pero se daba cuenta. claro. Estaba como muy preocupada por mí, ¿no? Y en qué pasos estaba y dónde estaba metida y en qué cosas estaba creyendo. Y otro hermano, un hermano menor mío, él siempre había sido como el hijo bueno, ¿no? El que siempre se había mantenido en la fe, misa casi todos los días, rezo del rosario. A mí me parecía, bueno, lo más aburrido del mundo su vida, ¿no? Porque éramos opuestos. Él era la ovejita blanca de la familia y yo la negra, ¿no? Pero Claro. bueno, él formaba parte desde muy joven del Reino Christi. Era miembro del Reino Ujú, Christi y mi mamá también. ujú. Yo, pues medio sabía lo que era, pero pues imagínate, si no iba a ir a la iglesia, mucho menos una cosa así. Entonces, bueno, a mí me parecía realmente una pérdida de tiempo, pero bueno, ellos como que se pusieron de acuerdo, tenemos que hacer algo, que eso también es precioso, ¿no? Ver Sí, el que la gente que te quiere, ¿no? Que tu familia, que busca, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que se encuentre realmente con Dios? Entonces, bueno, un día yo estaba por irme ya a Estados Unidos, me llaman por teléfono para ofrecerme un trabajo en lo que ni siquiera existía, pero era la Fundación México Unido, ¿no? Que desde ahí luego brotó el Teletón. es cierto. Pero no existía, era un sueño, Ujú, ¿no? Entonces, pues ujú. a mí me llaman y me ofrecen trabajo ahí. Claro, era como una manera de acercarme a algo que estuviera cerca de la iglesia. Yo Ujú. dije que no, muchas gracias, que yo tenía trabajo, que me iba a ir a Estados Unidos. Bueno, la historia es que 2 o 3 veces me vuelven a llamar, yo estoy con los preparativos para poder ir a Estados Unidos, pero otro día haciendo oración, bueno, Ujú. meditación trascendental, siento que Dios me dice, no te vayas y acepta este trabajo. Así, inspiración de Dios que me habló Como al la misma, corazón. la misma huella de la última, de este La caso. misma, o sea, esa misma voz interior que para mí pues es el Espíritu Santo, que ayer festejamos su fiesta, ¿no? Lo máximo, el Espíritu Santo, Así es. porque es luz, es amor, te guía, se encarga, ¿no? Entonces, pues no te hago el cuento largo, también como yo estaba buscando tanto esa paz interior, pues yo renuncié a la posibilidad de irme a Estados Unidos y, Bárbaro. y renuncié y entonces entré a trabajar a esta fundación que pues no existía, ¿no?
yo no me di cuenta cuando entré a trabajar que pues era una fundación católica, no me di cuenta, o sea, como que Dios se valió de que yo pues como que ni me diera mucho cuenta de lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces cuando yo entré a trabajar ahí y vi que era de pura gente católica y de hueso colorado, ¿no? Y súper practicante, yo dije, madre mía, ¿qué hice? ¿No? Perdón, ¿qué hice? Tira el ¿Dónde teléfono. me metí? ¿Dónde me metí? ¿Dónde me metí? ¿No? ¿Qué hice en mi vida? O sea, pues imagínate, en 6 meses corté con mi novio y perdí mi trabajo y una oportunidad de irme a Estados Unidos. Y entonces tenía un trabajo de una fundación que no existía. Bueno, el caso es que entro a esta fundación, ahí conozco indirectamente a los legionarios. Ajá. Y yo decía, pues yo me tengo que ir de aquí. Entre más pronto pues, me pueda ir, porque pues hipócrita no soy. O sea, yo en esto no creo, ¿no? Pero el caso es que me daba pena nada más haber llegado, irme, ¿no? Y lo que es también, ¿no? Que el que había sido mi jefe anteriormente había hecho la lucha para que no me fuera y él no podía creer que yo desaprovechaba la promoción que me daban para irme a Estados Unidos, ¿no? El caso es que hizo mucho la lucha y él me dijo, estoy seguro, pero como te conozco, que te vas a arrepentir. Y sabes cómo somos de soberbias los seres humanos, que con tal de que no me dijeran, te lo dije, Me quedo. me quedé y dije, bueno, me voy a quedar 6 meses, le voy a echar ganas y pues en 6 meses me voy, porque si no en mi currículum va a quedar horrible que a la semana que entré a trabajar renuncié, ¿no? Entonces, bueno, fueron 6 meses de Vía Crucis, porque obvio yo no compartía nada, no tenía nada afín con esto, ¿no? Pero bueno, pues sabía cómo más o menos moverme porque la formación la tenía, ¿no? Pero era muy incómodo, ¿no? Muy, muy incómodo. El caso es que faltando una semana para renunciar, yo ya tenía cita para renunciar. Yo ya había hablado a mi otro trabajo para decir que quería volver, me habían aceptado, había vuelto a firmar contrato. Faltando una semana para concretar todo eso, un legionario, un sacerdote, me escribió una carta. Y en la última frase de la carta decía, mira, yo no conozco tu historia, porque claro, ahí yo no le conté a nadie nada. Claro que yo creo que se dan cuenta, yo iba con unos cuarzos de este tamaño colgados, yo no tenía ninguna virgencita, ningún crucifijo, nada, ¿no? Me dijo, yo no conozco tu historia y no soy quien tampoco, ¿no? Para preguntarte. Pero si algún día quisieras incorporarte al Reino Christi, será un honor para mí celebrar tu misa de incorporación. Cuando yo leí eso, imagínate, yo decía, a mí me incorporarán mi cadáver muerta, porque yo ya estaba en otra cosa y no quería saber nada de la iglesia, nada. El caso es que cuando leí eso, Vero, ¡pum! Otra vez esa voz interior. Incorpórate. Es que sí, así es el Espíritu Santo, es maravilloso. Por eso es el templo del alma. Por eso es el templo del alma. No, aquí tengo yo que intervenir. O sea, sí es el Espíritu Santo, pero tú, qué dócil. No. O sea, qué dócil. Porque una cosa es que te hable, otra cosa es que contestes y digas, eso es cosa de mi cabeza. Pero tú dejo cosas grandes, no cosas pequeñas. Dejo el matrimonio. Dejo el sueño de mi vida de ir a Estados Unidos. Y ahora un cura me está invitando a entrar en algo que va contra todo lo que yo quiero y la voz me dice que sí. Voy. No. Entonces, gracia correspondida. O sea, bueno, por pura misericordia. Por eso te digo, es pura misericordia. Pura misericordia. Pura misericordia. El caso es que me incorporé, así como lo oyes. Me incorporé al Reino Christi sin creer en la iglesia sin nada. Yo sí recuerdo esa misa de incorporación como uno de los días de mayor gozo espiritual. Yo no sé qué, pero era como sentir que el corazón me explotaba de alegría. Me da vergüenza decirlo aquí en línea y todo, pero ni me confesé. Llevaba años, pero ya, ¿tú crees que yo creía en la confesión? No, nada.
El caso es que entro al Reino Christi, feliz mi mamá, bueno, casi da un brinco hasta el cielo, y venía Semana Santa luego, que eran las segundas misiones de Juventud y Familia Misionera. Y yo vi un video promocional de esas misiones porque toda mi vida, desde niñita, el tema de los pobres, de ayudar a los pobres, es algo que está en mis venas, ¿no? O sea, entonces yo vi ese video y dije, yo quiero ir de misiones. Pero me iba a ir con un gurú, ya había pagado un viaje carísimo para irme con un gurú a meditar a Chichen Itza, Uxmal y todas estas zonas arqueológicas. Había pagado una cantidad de dinero exorbitante. Me acuerdo que eran varios miles de dólares en aquel entonces, pero era un grupo muy selecto. Pero el caso es que renuncié a eso, perdí el dinero, me fui a las misiones. Yo no te puedo explicar lo feliz que yo fui en las misiones. Para esto, antes de entrar a las misiones, yo muy dócil, escuché en una capacitación, porque me dijeron, si no vas a la capacitación no puedes ir. Me inscribí 10 días antes o así. Ahí una consagrada motivaba a confesarse, ¿no? Y ahí lo que es la gracia de Dios, yo sentía dentro de mí, yo escuchaba y escuchaba todo el día la consagrada. Nadie puede dar lo que no tiene, la confesión, yo ya no creía en nada de eso, pero sentía dentro de mí que me tenía que confesar. El caso es que así, a último minuto, me anoté, me confesé, confesé como la 10ª parte de lo que podía decir, pero no pude decir más porque ya me daba una vergüenza espantosa con el padre y yo decía, no, pues es que yo como le explico que de los pecados, si hubieran 50 mandamientos, yo tengo todos los pecados, o sea, no sé cómo decir, ¿no? Horrible. Pero lo que es la misericordia de Dios, por eso te digo, o sea, son movimientos interiores que yo decía, ¿de dónde viene esto? Pero bueno, fui feliz en las misiones, de ahí dije, yo quiero seguir colaborando en misiones, me seguí involucrando. Entonces yo poco a poco me involucré en las misiones, pero yo seguía en estos dos mundos, ¿no? Porque yo nunca corté con lo otro. Yo seguía, me hice una religión a mi modo. O sea, sí. Así. Agarraste en tu carrito de súper todo lo que te gustaba, sí, de todas todo lo partes, que me gustaba, ¿no? de acá y de allá, y yo ya podía ser fundadora de una nueva iglesia porque yo tenía un traje a la medida. Lo que yo los jueves, me acuerdo, iba a la hora eucarística porque siempre me gustaba mucho eso de la hora eucarística, pero luego me iba a la regresión a la vida pasada y ver la reencarnación. O sea, yo traía un cóctel impresionante. Así estuve muchos años, bueno, un tiempo, pero ¿sabes? Es como muy, muy difícil porque yo era como servir a dos señores, era tener como dos polos de vida espiritual. Entonces yo le rezaba, todo este tiempo le rezaba mucho a Dios, que yo quería encontrarlo, ¿no? El caso es que un día me animé por fin a hablar con una consagrada, la primera vez en mi vida, ¿no? Que le pido ayuda a alguien y le digo, oye, ayúdame, porque es que yo estoy buscando a Dios y no sé dónde encontrarlo. No te preocupes, claro que sí, yo te voy a ayudar. Una mujer de verdad buenísima que Dios me puso en el camino, porque Dios nos pone ángeles en el camino. Pero la verdad es que ella como que me daba clases de catecismo, ¿no? Entonces eran muy aburridas las clases de catecismo porque yo decía, es que eso ya lo sé, pero no lo creo. ¿Cómo le hago? No lo creo. Yo he dejado de creer en eso. No, tú sé paciente y rezaba conmigo y tal. Yo ya por pura pena con la consagrada iba a sus clases, pero... Y así estoy, ¿no? En esta búsqueda hasta que viene mi conversión, ¿no? Que es un momento muy fuerte, fue un 2 de agosto. Yo conocí por una amiga en común, conocí una señora francesa en el hospital porque la hija de esta amiga se estaba muriendo. Era una amiga que yo conocía por las clases de yoga. Y esta señora pues se cruzó en mi camino muy extrañamente. En el hospital me habló por mi nombre, se me acercó, como que leyó toda mi vida, o sea, sabía lo que había en mi corazón. Ella me dijo, mira, mi Dios me manda a hablar contigo porque conoce tus búsquedas, tus luchas y yo te voy a ayudar. Y una señora que se veía buenísima persona. Entonces yo dije, pues Dios me mandó este ángel del cielo. Imagínate, yo creía en todo, Vero, en absolutamente todo. Todo lo que las piedras, o sea, todo lo que tú querías. Entonces yo dije, pues un maestro ascendido que vino del cielo, ¿o qué? Entonces, bueno, esta señora
era como muy seductora su presencia en cuanto a que me atraía mucho de hablar con ella, de que ella me contara lo que, ¿no? Entonces, y además tenía como el poder de sanación, ¿no? Entonces terminó sanando a esta niña, sanó a otras. El caso es que yo empecé a tener una relación con esta señora como de escucharla, ¿no? O sea, Sí. como una amiga, ¿no? Seguirla, una De guía. seguirla, una guía, porque yo dije, esta es una guía espiritual que me manda Dios, ¿no? Yo me acuerdo que la consagrada, que me había estado enseñando catecismo, me dijo, Cristina, aléjate de esa mujer porque detrás de eso está el demonio, ¿no? Fíjate. Entonces, yo, a ver, si con trabajos podía creer en la Virgen de Guadalupe, imagínate si iba a creer en el demonio. No, yo decía, el demonio. El demonio es una invención humana. El demonio no existe, ¿no? Eso es para asustar. La iglesia se ha creado la imagen del demonio pues, para asustar y para convencer a todo el mundo de los pecados. O sea, yo traía mucho lío, ¿no? En mi cabeza. El caso es que yo empiezo a ir con esta señora a que me da unas clases, formación, me echaba unos rollos así muy complicados, un tiempo, y decido ahí nuevamente dejar la iglesia, ¿no? Dije, no, es que ya aquí llegó la respuesta, porque todo este catecismo que llevo estudiando un año no me ha servido de nada, o sea, yo no me sirve de nada, entonces vuelvo, digo, no, ya, chao la iglesia, y vuelvo otra vez a esto, ¿no? Y estoy así un tiempo con esta señora, que yo iba una vez a la semana a su casa, me daba mi clase, me adoctrinaba, ¿no? Hasta que un 2 de agosto yo voy a ver a esta señora y es una experiencia que cuesta trabajo explicarla, ¿no? Pero pues es una experiencia espiritual. Cuando yo me encuentro con esta señora, pues me encuentro con el demonio mismo, ¿no? O sea, una experiencia muy fuerte del demonio. Y veo cara a cara al demonio, ¿no? Que puede ser que O muchos de sea, los pero que... literal, o sea, literal. Vos, Literal, todo. vos, o sea, físicamente no, físicamente era igual que siempre, pero, pero era el demonio. ¿Cómo lo supe? Yo creo que todos hemos experimentado y así lo trato de explicar siempre, ¿no? Cuando tú estás a veces en la calle, ¿no? Y ves a una persona completamente desconocida, pero te da miedo. Dices, como que hasta te mueves, ¿no? Porque dices, qué miedo esa persona. ¿Por qué te da miedo? Porque el mal como que se transmite y se percibe, ¿no? O te puede suceder al revés. Ves una persona muy buena y qué buena gente y ni lo conoces. Te da confianza, tiene cara de buena gente. Bueno, cuando yo estaba frente a esta señora, habría que imaginar todo el mal posible concentrado en una persona. No se podía estar a su lado. Y su voz, Miedo. sí, un miedo espantoso. Y su voz era terrible, terrible, horrorosa, que después yo, por circunstancias de la vida, he participado en algunos exorcismos y es la misma voz, ¿no? Uy, Que yo escuché ahí. Y esa voz me decía, muy pronto tú te vas a morir y yo gané tu alma, ¿no? Ella me hablaba con mucho odio, con mucha rabia, y me decía, te vas a morir y yo gané tu alma. ¿Y qué pasó? Yo me empecé a sentir muy mal físicamente, como si efectivamente la vida se me fuera. Y, y vi la película de mi vida. Vi la película de mi vida. No sabría cómo explicarlo, pero yo vi cada circunstancia de mi vida, cada momento de mi vida, toda una experiencia espiritual, ¿no? Pero la vi con los ojos de Jesús. O sea, fue una experiencia muy fuerte del mal, pero a la vez una experiencia del amor más grande y maravilloso, ¿no? Y ese día yo comprendí quién era Dios. Ese día yo experimenté el amor infinito que Dios me tenía, ¿no? Y a mí, me acuerdo que lo único que pude hacer fue arrodillarme y lo único que repetía era, Señor, piedad y misericordia.
piedad, ten piedad de mí y ten misericordia de mí. A mí no me dio miedo, no era miedo el demonio, porque yo en ese momento, si me moría, me iba a condenar. Si yo estaba súper en pecado y había negado a Dios y me había rebelado y no me había querido acercar a Él libremente, porque yo libremente había hecho todas mis opciones. Pero ahí comprendí, hay un corazón enorme, enorme, ese sagrado corazón que me ama, que ha dado la vida por mí. O sea, como a San Pablo, como nos narra la Escritura, que de pronto se cae del caballo de perseguir a Jesús, se da cuenta quién es Jesús y tiene una conversión de 180 grados. Ese día yo me convertí así, 180 grados, y lo único que podía hacer era pedir perdón, pero no pedí perdón para no irme al infierno, porque yo decía, sinceramente, me lo merezco. A mí lo que me dolía era haber lastimado ese corazón. Y ver cada acto y toda mi soberbia, o sea, comprendí todo, comprendí el sentido de la cruz. Fue como una iluminación que Dios me permitió en interior de ver su rostro, de contemplar su rostro. Entonces, bueno, fue un momento así como muy difícil, muy largo, un combate espiritual. Y yo le dije a esta señora, no te quiero volver a ver en mi vida, déjame en paz. Me fui de su casa, porque yo estaba en su casa, pero esa voz continuó, ¿no? Te vas a morir y yo gané tu alma, te vas a morir y yo gané tu alma, y te vas a morir. Entonces yo llamé a esta consagrada en cuanto pude, porque temblaba. Obvio, hoy lo puedo contar un poco mejor, pero en ese momento yo no entendía lo que me pasaba, yo solo escuchaba esa voz. Y ella, muy, muy buena, se puso a rezar conmigo, se puso a rezar el rosario, porque es verdad que la Virgen es el mayor remedio y la mayor arma que tenemos cuando estamos en tentación, cuando el enemigo se hace presente, ¿no? Empezamos a rezar el rosario, pero yo ese día, Vero, comprendí todo lo que en mis 20 y tantos años no había comprendido, en un momento. O sea, entonces, al día siguiente, o sea, esa voz, bueno, se fue yendo. Al día siguiente yo fui a una iglesia, a misa. Necesitaba ir a la iglesia, necesitaba reencontrarme con Dios, porque esto ya era la noche, entonces ya ese día no podía ir. Y cuando yo entré a la iglesia, lo que me brotó fue arrodillarme al entrar y entrar de rodillas, ¿no? Pero, y que lo único que decía era, gracias Señor, piedad y misericordia, piedad y misericordia. Y como la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que es ese hijo que se va, que desprecia a su padre, que derrocha toda su vida y regresa arrepentido, ¿no? A casa de su padre. Esa fue mi experiencia, pero yo sentí de verdad, literalmente, que el Señor me perdonaba y me abrazaba y no me reclamaba nada, y como diciéndome, bienvenida a casa y hagamos fiesta, porque esta oveja estaba perdida y la hemos encontrado. Para mí fue, o sea, yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba porque literalmente experimenté el amor y la misericordia de Dios. O sea, yo no había sido capaz de reconocerle, de tener humildad. Todo lo cuestionaba, con todo me peleaba, nada me parecía. Y Él, en su infinita misericordia, paciente, esperando este momento. Yo estoy segura que esa experiencia que yo tuve fue provocada por Dios, no por el enemigo, ¿no? Pero yo o sea, como diciendo, sigue por ese camino y vas a ver a dónde vas a ir a terminar, ¿no? Porque en mi vida no había vida de gracia, ni la valoraba ni me importaba. Pero cuando de pronto te das cuenta que un ser que ama tanto, lo has lastimado tanto, ¿no? Que le has cerrado tu corazón y que ha dado su vida por ti y ha derramado su sangre en la cruz, que está presente en la Eucaristía, ¿no? Yo en la universidad pues tenía ahí la capilla todos los días. Nunca me paré en la capilla, nunca. En 5 años o casi 5 años en la universidad, 4 y pico, nunca me paré en una capilla, nunca le dediqué un minuto, nunca fue nadie en mi vida,
¿no? Y de pronto, y él salía a mi encuentro, porque iba y buscaba, y por aquí y por allá, y me invitaban a un retiro, y yo pues me reía, y, o sea, y de pronto te das cuenta que ese corazón que tanto te ha amado, lo has lastimado tanto, lastimado en el sentido de decir, de rechazarlo, era lo que yo sentía, yo lo he rechazado. Y todos sabemos lo que se siente cuando te sientes rechazado. Y eso que no somos perfectos, ni amamos perfectamente. Ahora, Dios, con cuántos pensamientos, cuántas obras, cuántas actitudes yo lo había rechazado. Y había cuestionado a su iglesia, que es su cuerpo místico, ¿no? Entonces, el caso es que ahí, bueno, entro a la iglesia, siento el abrazo, siento el perdón del Padre, del Hijo y del Espíritu, ¿no? Obvio, ese fue un día que yo no pude comulgar porque yo pues no estaba en gracia. La primera vez que no me atreví a pararme a comulgar en pecado, porque ya lo había hecho varias veces, ¿no? Porque yo tenía mi religión a mi manera y me dolió mucho. Al final de la misa me confesé con un sacerdote pues muy bueno y yo no sabía ni por dónde empezar, ni cómo explicarle todo lo que me había pasado, pero el sacerdote, me acuerdo que lo único que yo dije, me puede dejar una penitencia, bueno, o sea, del tamaño del mundo, ¿no? Y me acuerdo que mi única penitencia, lo recuerdo perfecto, me dijo, haz de tu vida una acción de gracias por lo que Dios acaba de hacer, ¿no? Qué belleza. Y fue precioso, ¿no? Y después de la confesión me dio la comunión. Yo, como soy intensa, esa noche me quedé dentro de la iglesia, no me podía ir. No me podía ir, estaba abajo del sagrario llorando, pidiendo perdón, agradeciendo el amor. El padre me dijo, oye, vamos a cerrar la iglesia, pues ¿me puedo quedar aquí? Y le dije, ya me fui muchos años, ya he estado lejos mucho tiempo, hoy déjeme quedarme aquí. Me dijeron, sí, mira, aquí te vamos a explicar dónde hay una puerta y cuando te quieras ir, te vas por ahí. Y me quedé toda la noche. Y ahí entendí, para mí se convirtió como en un pilar de vida la Eucaristía, porque yo no podía creer que ese Dios que yo había rechazado tanto, que no había respetado, que había ignorado, que hasta incluso había ofendido, recibiéndolo en pecado mortal, estaba ahí para mí. Y ahí estaba, en el sagrario. Y ahí está todos los días, esperándome, ¿no? Y yo, pues a ver si me digno pasar unos minutitos o reconocerlo, alabarlo, adorarlo, glorificarlo, darle gracias. Entonces, empezó a cambiar toda mi vida. Empecé a ir a misa todos los días, que eso me cambió la vida, me la cambió. Y yo dije, nunca más, nunca más. O sea, como dice la Escritura, es el tesoro por el que vale la pena venderlo todo. Yo ya probé todo allá afuera. Yo ya probé mil y un cosas. Y nada de eso me dio la felicidad. Y lo que yo experimenté en mi interior de amor, de paz, no lo cambio por nada, ¿no? Después ya obviamente pasaron años en que descubrí la vocación y toda esa historia para otro programa, ¿no? Pero de la conversión... Ella ya dijo, ella aceptó la parte 2. Ella acaba de aceptar la parte 2. Pero fue eso, o sea, yo qué les puedo decir, es un Dios que su amor no tiene límites, su misericordia no tiene límites, lo perdona todo, nos ama como somos, no te reclama nada, lo único que quiere es que seas feliz, lo único que quiere es que seas feliz. ¿Cuál es ese camino? Pues el amor, el dejar entrar el amor de Dios, el tener una relación con Él, el valorar los sacramentos, el valorar la Eucaristía. Pero es un Dios que para mí es eso, el buen pastor y su eterna misericordia, ¿no? Que yo hoy por hoy, de verdad, digo, mi vida, lo único que quiero que sea es un canto de alabanza, o sea, alabarlo, glorificarlo, bendecirlo. Y siempre que cuento mi historia digo, miren, al demonio no hay que tenerle miedo, ¿no? Porque luego la gente dice, ¡ah, qué miedo hoy en la noche!, ¿no? Pero sí respeto, miedo no, porque Dios ha vencido al pecado, Dios es más grande, pero sí respeto en el sentido de que está más presente de lo que nos imaginamos, ¿no?
eh, porque el demonio lo que quiere es que no nos salvemos. Y hace todo lo posible, todo, absolutamente todo lo posible para que seamos plenos, felices, porque odia a Dios y ama todo lo que Dios odia todo lo que Dios ama. Y como somos lo que Dios más ama, nos odia. Y entonces es el que nos engaña, el que nos mete en mil y un cosas y nos seduce para alejarnos de Dios. ¿Y Dios qué quiere? Que seamos felices. Así es. Entonces, Así es. esa es la historia, pero es una historia Gracias. de la misericordia, misericordia. del amor de Dios. Sí, sí, sí. Y que nadie está perdido. Cuando uno dice, bueno, pues alguien está muy alejado de Dios, está en chino que vuelva. Para Dios nadie está perdido. Nadie. Nadie. Si yo estoy hoy aquí y soy consagrada, las monjas de mi colegio me vieron un día consagrada años después y bueno, la monja, la pobrecita casi se desmaya, ¿no? Le digo, sí, le digo, para que vean los milagros que hace el Señor, ¿no? Porque típico, habían algunas que te podías imaginar, pero yo nunca, ¿no? Pero... No. No, y todo lo que Dios hizo ya con tu vida, en la vida consagrada, ¿no? Fue de mandarte de aquí para allá, en fin, que no, realmente amerita una segunda parte, para que yo tienes que feliz. hacer el hilo, porque sí vale la pena para que vean cómo el Señor, todo lo que ha hecho en tu vida ha sido algo hermoso. Cristina, para terminar la live, si pudieras dar un consejo a la gente que nos está escuchando hoy, con esta parte, ¿no? De la experiencia que has tenido de tu vida, ¿qué dirías a los jóvenes o a la gente que está aquí? Que se dejen amar por Dios, que se dejen querer por Dios, que Dios es un Dios bueno, que Dios es fiel, que no hay nada mejor que abrir el corazón a Dios. Ya lo decía Juan Pablo II, ¿no? Abrir las puertas del corazón a Dios. Y Dios nos ama de mil y un maneras. Pero repito, esto que yo les decía, porque se repite mucho en mi historia, incluso después de mi conversión, ¿no? Cuando tú de pronto escuchas a Dios, ahí estaba el amor de Dios, en ese susurro. Es que Dios nos habla de mil y un maneras, porque uno dice, no, pues a ti Dios te habla. No, es que si coges la escritura, Dios te habla y ahí te está amando. Si ves el amanecer, ahorita estamos todos con la pandemia y qué barbaridad, pero aún así veamos el sol, veamos las flores, veamos, Dios me está hablando ahí. Pero dejarse amar por Dios es darle espacio a Dios en nuestra vida, ¿no? Darle espacio para hacer silencio, para escucharlo. Ese sería mi consejo, dejarse amar, porque fuimos creados por amor y para ser amados. Y no hay cosa que le haga más feliz a Dios que amarnos. Entonces, si todas nuestras búsquedas, todas nuestras luchas en la vida, la verdad se resumen en eso, en sentirnos queridos por alguien, ¿no? Por mi familia, por mis amigos, o valorados en el trabajo y tal, pero si supiéramos cuánto nos ama ese corazón, cuánto, ¿no? Y eso, y que ese amor que recibimos lo demos a los demás. Creo que el mundo, lo que estamos viviendo hoy es muy trágico, muy doloroso, pero también creo que es una oportunidad muy grande, cada uno, para convertirnos, porque en mi vida, pues esa fue una primera conversión, pero luego hay que seguirse convirtiendo todos los días, ¿no? Todos los días. Y todo esto, pues aprender a escuchar y decir, ¿qué me quiere decir Dios? Y que amen lo más que puedan a la gente. Hay tanta gente que necesita el amor de Dios. Una sonrisa, un abrazo, un gesto. ¿Cuánta gente está sufriendo hoy? Y le podemos hacer la vida distinta, ¿no? Entonces, para mí es eso, dejarse amar y dejarse querer por Dios. Porque si ponemos nuestra esperanza en Dios, es una esperanza que no defrauda, ¿no? Y podemos decir como la Escritura, yo sé en quién he puesto mi esperanza, ¿no? Y solo Dios basta, lo decía Santa Teresa, solo Dios basta. Solo Él. Sí, eso, Vero. Pues lo lograste. Yo pensé que ya me iba a escapar, pero lo lograste. No, y además salí con segunda parte, increíble.
Ay, bueno, pero además Ay, tú vas a Vero. salir beneficiada. Te voy a decir por qué. Porque cada vez que terminamos la live, hay un regalo para la persona que Ah, compartió qué su bien. testimonio. Ajá. Ah, qué Entonces bien. todos tienen que ofrecer una Ave María por ti. Ay, qué Entonces, hoy regalo tan ganas grande. muchos. Ajá. Entonces, el día de hoy, para que todos los que están aquí, que nos acompañaron, de verdad, ofrecer una oración, la que ustedes quieran, por Cristina, Gracias. de verdad, Ay, por gracias, su gracias. misión nueva que se va a Chile, por su consagración, por su vocación, en fin. Entonces, ahí no terminen la noche sin dar gracias a Dios por las cosas que Él hace. Y Gracias. nada, gracias de verdad, de corazón, Cristina. Y ya veremos cuándo Y, esto continúa. y yo rezaré por todos los que se conectaron, aunque no los conozco, pero también me comprometo a decir, el Señor sabe quiénes son los que se conectaron, así que Así también es. rezaré por ti, Vero, y Ándale. por todos los que se conectaron, ¿no? Gracias. Sí, Y bueno, gracias. y a los que ya saben, los que llegaron al final, eso se queda guardado en mi Instagram. Compártanlo, yo creo que sería bueno, ¿no? O sea, vamos a compartir eso porque son historias que valen la pena ser escuchadas. Esa ¿Están de parte acuerdo no la, conmigo, no? esa parte no la sabía. Ay, Vero, es tremenda. Ajá. Pero bueno, es una hermana muy querida. Cristina, que Dios te Ay, claro bendiga que sí. mucho. Igualmente, Gracias. Vero. Que descanses, unas buenas noches a todos. Cuídense. Gracias a todos. Que Dios los bendiga. Adiós. 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 Camino a la Fe. Todos los domingos a las 11 en Radio Guadalquivir.